Bueno, para poder contar un poco la charla que Nacho le puso demasiados desafíos, voy a resolverlo de una manera no tan tradicional, por lo menos en mi forma, que es leer 3 historias de mi vida personal, tratando de dejarles a ustedes un mensaje, ¿no? El concepto de tratar de leerlo y no tratar de hacer una presentación específicamente es no perderme en las palabras claves de lo que le quiero transmitir. Para mí es un honor, a la edad de ustedes, de 17 a 25 años, que están empezando a tratar de emprender, tratar de compartir las mejores lecciones o los mejores aprendizajes de mi vida. Entonces, voy a ir con estas 3 pequeñas historias y espero que los mensajes sean bien claros, ¿no? La primera historia es acerca de cómo encontrar un propósito, ¿no? ¿Estamos en la misma página? Perfecto. O, en mi caso, cómo es que me convertí en montañista. Resulta que me convertí en montañista desde la cuna. Mis padres tomaron la decisión de irse a vivir al Chaltén y desde ahí vivir mis primeros meses de vida. A los finales del 70, cuando fui a vivir al Chaltén, que era un pueblo, o ni siquiera un poblado, una hostería. A ver si está pasando. Ahí está. Ahora sí estamos en el slide cuando estaba viviendo el Chaltén y estaba convirtiéndome en montañista. Era un poblado, una hostería, una casa de guardaparque y un puesto que solamente estaba al otro lado del río. Realmente la nada. Para llegar al poblado más cercano, que era 250 kilómetros, hoy los que vayan a recorrer la Patagonia van a poder conocer que es muy distinto, era una odisea y podríamos llegar a tardar un día entero. Entonces comencé a escalar montañas a esa edad. No. De hecho, de niño me salvé de muy poco de una desastrosa experiencia de tratar de escalar un árbol. Trepé muy alto, resbalé, me quedé colgado de la axila, me hice un importante tajo, casi me arranco el brazo. Estábamos en el Chaltén, teníamos que todavía llegar a Calafate para tratar de curarme, y esa fue mi primera lección como montañista, o trepador, si fuese el caso, ¿no? La verdad que no me fue muy buena y salvé mi vida por un milagro. Y sí creo que puedo decir algo importante, que fue entender cómo puede ser la sensación de mi último día. Resulta que esa época, ahora sí les voy a contar cómo me convertí en montañista, resulta que esa época en el Fitzroy, el Poinsonot y el Cerro Torre, todo ese cordón que ustedes ven ahí, ese lugar donde vivía cuando era chiquito, se convirtió en el lugar donde los montañistas de élite del mundo venían a buscar los desafíos imposibles. Luego de haber escalado el Everest, que es la montaña más grande del mundo, y muchas de las montañas del cordón del Himalaya, todos estos montañistas de élite fueron a buscar un nuevo desafío imposible y resulta que estaba acá, en este cordón. Entonces me pasé toda mi vida de niño viendo cómo venían los montañistas más importantes del mundo a intentar estas montañas, que literalmente en esa época eran imposibles, y en muchas ocasiones he visto cómo subían un grupo de escaladores y volvían muchos menos de esa escalada. Pero empecé a entender que en muchas ocasiones el propósito de estas personas, el propósito de lograr un desafío imposible, se convertía en su estilo de vida o lo más importante que tenían en ese momento. De ahí, seguro que muchos habrán escuchado o habrán leído una famosa frase que dice que si vivís como si fuera el último día, es muy probable que algún día hagas lo correcto. Y esto yo lo estaba mirando cuando era niño, cuando era muy chico, viviendo en mi infancia y viendo cómo a otras personas lo encaraban. De cierta forma, esa frase, y yo lo digo en serio, jóvenes, no duden que realmente tiene que ser trascendente en lo que quieran encarar de su vida, ¿no? Creo que la mejor lección que yo puedo transmitir de esta primera historia, de cómo me convertí en montañista mirando a personas que tenían un propósito en la vida, es justamente ese. Encuentren su propósito y vivan como si no van a vivir eternamente. Vivan como que ese propósito tienen que lograr cuanto antes. La segunda historia es de resiliencia, adaptación y confianza. Yo me mudé a Capital Federal, como muchos probablemente de ustedes que son del interior, a estudiar ingeniería en finales de los 90, muy cerca del 2000.
En la secundaria nunca había logrado grandes resultados, así que no había muchas expectativas de lo que pueda lograr en la universidad. A pesar de los pronósticos, arranqué muy bien la universidad y conecté muy rápido. Rendí libre el ingreso, en un mes hice lo que se podía hacer en un semestre y empecé a tener buenos resultados en la mayoría de las materias, me convertí en ayudante de cátedra y además estaba en el laboratorio como uno de los principales de la cátedra más difícil. Probablemente, como muchos de ustedes, yo era un pibe del interior que estaba tratando de adaptarme de la mejor manera posible en esta jungla de cemento que es la ciudad de Buenos Aires. No digo que me costó mucho, porque no fue así, pero me encontraba un poco perdido y todos los días me sorprendía con lo que estaba pasando en la ciudad. De pronto llegó el año 2000, que apenas yo llevaba unos años acá en Argentina, ustedes son tan jóvenes, veo la cara, no creo que recuerden lo que pasó el año 2000, pero empezó a tener una crisis económica y social bastante importante. La ciudad, que yo todavía seguía adaptándome, se había empezado a volver más hostil. Se sabe que en situaciones de crisis las personas muestran por lo general lo bueno y lo malo, pero cuando se ve lo malo no está tan bueno. Tengo grabado muchos aspectos de esa vivencia en Buenos Aires, pero me voy a detener en un solo ejemplo. Como todo estudiante que vivíamos acá en Buenos Aires, vivíamos de una mensualidad que nos mandaban nuestros padres y junto con mi hermano teníamos que administrar, teníamos que pagar las cuentas, los gastos, el estudio y realmente en época de crisis encima estaba todo un poco apretado. Una tarde regresando con mi hermano al departamento donde vivíamos, se nos acerca una persona que estaba sumamente desesperada, que se le había roto la camioneta, el auto, para poder trabajar. Y necesitaba comprar un repuesto. No dudamos mucho, por ahí medio ingenuos del interior o lo que fuera, confiamos y fuimos a buscar lo que nos quedaba de plata en el departamento y se la dimos. La persona se comprometió esa misma semana a devolvernos toda la plata. ¿Ustedes qué creen que pasó? Me adelanté una. ¿Ustedes qué creen que pasó? Obviamente, a la semana no estaba la plata, ¿no? Pero bueno, con mi hermano hicimos un poco de malabares, superamos la situación, al otro mes nos acomodamos, teníamos la mensualidad, no era realmente gran cosa. Pero la pregunta que se nos planteó ahí es si realmente nosotros, o una persona que está en un proceso de adaptación en un lugar que es totalmente distinto a su estilo de vida, puede rápidamente romper y dejar de confiar en las personas porque una persona muestra lo peor que tiene en un momento de crisis, ¿no? Ese sí que es un poco el driver que empezó a suceder en ese momento. Siendo montañista, por ahí es difícil de explicarlo, pero uno cuando va a la montaña hay muchas maniobras donde uno le pide seguro al compañero. Estás atado a una cuerda y el compañero te tiene que dar seguro. Y eso es varias veces durante el día. Vos le estás confiando a un compañero ese seguro que te está dando tu vida, es literal. Si tu compañero se distrae, no te da buen seguro y caes, probablemente te revientes la cabeza, es literal. Entonces, imagínense en eso, ¿no? Una persona que escala, que está en Buenos Aires, en un proceso de crisis, te empiezas a suceder cosas de la cotidianidad y empezás a tener situaciones donde deberías de empezar a desconfiar de las personas. Así que fue en ese momento, en ese contexto de crisis, año 2000, 2001, a tomar unas decisiones más importantes de mi vida que sabía que después no iba a tener vuelta atrás. Había adquirido suficientes conocimientos en la universidad, sabía que todavía me faltaba mucho por terminar la universidad y se daba un momento donde había que empezar a hacer acciones. Así fue que con muy pocas personas, con 3 desconocidos que empecé a conocer en el ámbito de trabajo, nos juntamos y empezamos a crear una empresa que llamamos o pusimos foco en lo que era tecnología y sociedad. Obviamente arrancamos en un garage de una casa, no había mucho para arrancar. Y fue en el año 2001-2002, en plena crisis, que en ese mismo año, ustedes por ahí lo pueden leer en algunos lugares, tuvimos el Corralito y 5 presidentes en una semana, ¿no? Era realmente heavy. Pero ahí estábamos nosotros en el garage fundando la primera cooperativa de software de Argentina, donde lo primero que pusimos fue
foco y en la confianza de los asociados. Creamos un modelo democrático, distributivo, donde la diferencia entre el que más ganaba y el que menos ganaba no iba a ser más de 4-1, y que cada año íbamos a poder elegir la persona que nos iba a representar dirigiendo la empresa. No solo no había dejado de confiar en las personas, sino que aposté todo a empezar a crear un modelo nuevo. Así fue que hoy Texo se convirtió en la cooperativa más grande de Argentina en tecnología. Más de 150 asociados y sigue siendo un modelo a seguir por su único modelo cooperativo. Creamos una organización duradera en el tiempo, se los puedo asegurar, centrada en las personas que la integran para que se encuentren motivados en desarrollar su tecnología y valor agregado en el software. Pero volviendo a la pregunta que me hacía hace un rato, si realmente se puede confiar en las personas, la respuesta y el mejor consejo que tengo para ustedes es este. Es muy probable que se sientan, que necesiten de un equipo para poder emprender y alcanzar sus objetivos. Es muy probable. Sin confiar, no van a tener nunca un equipo de trabajo. Si no generan una confianza en serio del estilo que te enseña el montañismo, del que vos le confiarías, que te dé seguro para poder encarar una escalada que tiene una dificultad y que puede arriesgar tu vida. Entonces mi consejo, o mi mejor consejo para esta historia es, primero aprendan a confiar, es clave. Y cuando tengan compañeros en quien confiar, vayan por los objetivos comunes que tengan con ese equipo. Ese es el camino, el único camino para encarar grandes desafíos, como por ejemplo crear una empresa y emprender. La tercera historia, no les voy a sacar mucho más tiempo. Para escalar montañas, básicamente hay dos estilos. Este parece medio caótico, pero es un estilo de escalar montañas, que es el estilo de conquista o de expedición. Básicamente es muy pesado, llevas y organizás una campaña con mucho material, muchas personas, mucha organización, como se ve ahí, y de a poco eligen, o mejor dicho, de a poco atacan un objetivo hasta que lo pueden alcanzar. Por lo general se tarda mucho tiempo y se desgasta mucho material, pero es como se escaló montañas casi siempre. Por otro lado existe el estilo alpino, el estilo mucho más liviano, donde son pocos los compañeros, poco el equipo, los compañeros tienen habilidades muy similares para poder escalar en condiciones similares, se escala muy rápido y la organización es muy ágil y el material que se lleva se regresa. Este era mi estilo favorito de escalar montañas, ¿no? Y la escalada más comprometida que hice en este estilo fue en Ecuador, en esta montaña que es el Cotopaxi. Vuelvo, ahí estamos. Que es la segunda montaña más alta de Ecuador. Fui de vacaciones con la flaca, en un viaje totalmente accidentado. No llegamos a la ciudad que teníamos que llegar porque perdimos un avión, caímos en otra ciudad. Fuimos a la playa, nos intoxicamos, estuvimos en cama como 4 o 5 días. Fuimos a un pueblo, empezó una erupción de un volcán, nos evacuaron, era caótico. Y así todos seguíamos, yo me había llevado mi equipo de montaña y dije, bueno, si tengo tiempo, intento el Cotopaxi. Y dije, bueno, parece que el intento de Cotopaxi no va a ser, caímos en Quito, que es el último lugar donde íbamos a estar, quedaban 3 días para pegar el regreso. Quito queda solamente 6 horas del volcán Cotopaxi, esta montaña que les muestro ahí. No me pude resistir y partí hacia el volcán alquilando un auto, ¿no? No tenía mucho sentido, faltaban 3 días para regresar a Buenos Aires, no estaba fuerte, me había intoxicado, había estado 10 días en cama, no había aclimatado, no tenía el tiempo suficiente. Pero me fui directo hasta la ladera de la montaña y de ahí empecé a caminar rápido hasta el refugio que queda a 4.800 metros, ese icono que está ahí en el medio. Conociéndome, sabía que no iba a poder dormir esa noche, estás a 4.800 metros sin aclimatar, es muy difícil, los jujeños saben y me miran. Y así que a las 10 de la noche decidí atacar la cumbre, en solitario. Fue una escalada comprometida, porque no hice el proceso de aclimatar, fui solo, no conocía el ascenso y eran casi 1.200 metros de nivel de solo hielo. Además, las condiciones no ayudaron demasiado. Sabía que tenía que subir y bajar pronto, porque luego, si me mantenía mucho tiempo, muchas horas arriba, ya estaba casi 6.000 metros en la cumbre, sin aclimatar me iba a empezar a descomponer y sin tener
capacidades de oxigenarme, era un riesgo físico. Tenía que estar cerca del mediodía de vuelta en 4.000 metros de altitud como para poder resolver la escalada. Llegué a la cumbre y bajé, un poco frío hacía, ¿no? Tomé el riesgo, mucho más riesgo del que no debía. Eso fue lo que sucedió. Fue un poco extremo y esta fue la forma, en esta montaña, en este viaje, de darme cuenta que en realidad no me estaba encontrando desafiado. No por el montañismo, sino por lo que estaba haciendo en mi vida profesional. Así fue que otra vez empecé a tomar decisiones importantes, difícil de volver atrás. Ya la compañía, Texo, la cooperativa, estaba muy consolidada y los nuevos desafíos ya no me estaban llamando tanto la atención. Por otro lado, me sucedía algo que está bueno, sobre todo como mensaje para ustedes. La cooperativa tenía muchas posibilidades de que cualquier persona, cualquier asociado se presente a dirigirla y había muchas ganas y mucha gente comprometida. Y yo no tenía mucho más para entregar. Entonces, entendí que Texo había sido mi legado, una organización que iba a durar cientos de años, porque justamente había ese efecto del compromiso de querer gestionarla y llevarla para adelante, y yo sentirme que ya era un agente de no permitir el cambio. Y dije, bueno, quedará como un legado, cientos de años, y quedaré que yo seré fundador y había que cambiar. Así que otra vez, a los 36 años, volví a tomar decisiones con instinto y volví a emprender. Lo bueno de empezar a emprender es que las experiencias acumuladas y el autoconocimiento, más el poder empezar liviano, te da mucha más potencia. Así que nuevamente a los 36 años cofundé junto a otras 3 personas más, de las cuales 2 ni conocía en ese momento, una empresa que tenía un enorme desafío ahora. Tenía que hacer innovación en el sistema financiero. Poinsenot. Este es mi desafío imposible, mi volver a sentirme desafiado nuevamente, con 36 años, cuando ya había estado en una zona de confort. Entonces nos empezamos a desarrollar productos y servicios financieros. No me interesa entrar en logros de lo que pudo hacer Poinsenot o lo que está haciendo Poinsenot. En resumen, nuestro propósito fue cumplido, pudimos lograr lo que pretendíamos hacer y se nos abrieron muchas oportunidades y posibilidades. Lo más importante es que cada día de mi vida me siento desafiado y con ganas de hacer lo que estoy haciendo. Así fue que no solo Poinsenot, sino que también colaboré con la innovación en el Banco Central, colaboré o cofundé la Cámara Fintech de Argentina, me convertí en director ejecutivo del Banco Industrial para poder hacer transformación digital y por último y recientemente asumí una función como COO, que es como una persona que trata de coordinar todo del grupo del Banco Industrial o del Grupo BIN. Hoy el Grupo BIN, ya llevamos 3 años obviamente, hoy es un referente en innovación en el sistema financiero, con muchas soluciones y servicios financieros, que tampoco voy a entrar en detalle, porque no voy a contarles los logros de las cosas de las empresas que empezamos a hacer. Sí vale la pena y reforzar de que los grandes desafíos solo se pueden lograr con grandes equipos. Eso es clave, lo que hablábamos al principio en la segunda charla, en la segunda historia. Ahora voy poco a la montaña, es verdad, el tiempo es muy escaso en este momento. O cuando voy arriesgo menos. Creo que encontré de vuelta mi propósito, que no era necesariamente arriesgar de más en el montañismo. Mi propósito estaba probablemente en algo que me desafíe diariamente, que me dé ganas de levantarme todos los días y tener ganas de ir a laburar. Entonces, yo aprendí el montañismo, todos estos aspectos que se los transmito, se los traslado, pero quiero que entiendan que ustedes pueden encontrarlos en cualquier pasión que tengan. Sea el arte, la música, la danza, el rugby, el hockey. Seguro que tienen una pasión ustedes. Y de ahí pueden empezar a obtener cuáles son los drivers de las cosas que los motivan y los valores que tienen. Yo obviamente lo aprendí del montañismo. Como dijo Steve Jobs en un discurso en el 2015, lo voy a leer palabra por palabra, creo que es la mejor lección que ustedes se pueden llevar para tratar de ser emprendedores exponenciales o querer emprender, es que no se dejen llevar por su dogma, es decir, vivir de los resultados de los pensamientos de otras personas. No permitan que el ruido de las opiniones ajenas silencien su propia voz interior. Lo más importante todavía
lo más importante todavía, tengan el valor de desafiar y seguir su corazón e intuición, que de alguna manera ya saben realmente lo que quieren llegar a ser y que todo lo demás es secundario. Y justamente de estas 3 cosas, pequeñas historias de mi vida personal, es lo que le quería transmitir a ustedes para que se lleven, reflexionen y en este momento de sus vidas, que es el momento pleno de empezar a hacer, arranquen. Creo que justamente de eso se trata Ser Exponencial. Salgan, busquen y hagan sus propias cumbres de las cosas que realmente los apasionan. Es la única manera realmente de tomar la vida de ustedes en protagonismo y poder avanzar. Simplemente eso, gente. Muchas gracias.